Muy buenas, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver el análisis espacial de una vivienda unifamiliar en un terreno de aproximadamente 5 metros de frente por 50 metros de fondo. Aquí veremos los diferentes espacios que componen la vivienda. Tenemos cochera para 2 vehículos, tenemos el estar, comedor y cocina juntos, un baño completo, tenemos un patio interno. En el sector privado vemos una habitación, la segunda habitación, vemos un baño completo, una habitación matrimonial, otro patio interno y por último el quincho o family room. Ahora me gustaría que me dejen en los comentarios qué les parecen estos espacios y si están bien o si falta alguno en particular o si quitarían alguno. Para esta propuesta tenemos un plan de necesidades o requerimientos para la misma. Y como está hecho por mí, voy a ir marcando qué puntos se tomaron o se tuvieron presente para cada toma de decisión. Entonces, en este proyecto se requiere espacio para un vehículo, si es posible 2, el comedor, la cocina y el estar juntos. También nos piden mucha iluminación, una circulación o amplia, porque existen familiares con movilidad reducida, un family room o un sector un poco amplio, baño completo para invitados, 2 habitaciones para los niños, una habitación un poco más amplia para los padres, baño general para la familia o sector privado, posible patios verdes donde reunirse con la familia y amigos. Todo en planta baja si es posible. Muy bien, ahora vamos a ir analizando cada uno de esos espacios siguiendo un poco lo que es la circulación como para darnos una idea más clara de la propuesta. En este caso, por las dimensiones, no se aprecia ver en detalle la propuesta, pero acá podemos ver cómo está compuesta. En este caso vemos 3 bloques a lo largo del terreno, el sector social, el sector público y un sector social o público. Recordar que el pedido fue plantear la propuesta en una sola planta, vemos también la orientación norte-sur, podemos ver cómo la propuesta se orienta sobre el oeste, impidiendo un poco los rayos solares del poniente, dejando sobre este lateral solamente la circulación interna, que de igual manera no tenemos noción de qué pueda construir el vecino, y dejando pasar los rayos solares del noroeste en este sector, que otro pedido fue el tener mucha iluminación natural. También se podría generar en 2 o 3 plantas y ubicarlas en la parte frontal, en el centro o en la parte posterior, pero en este caso el pedido fue en una sola planta. En el canal vimos otra propuesta similar de dimensiones, pero con 2 plantas junto con una terraza y patios verdes o pulmones, que nos van iluminando y ventilando los diferentes espacios. Se los dejo en el final por si lo quieren ver. Acá también se puede ver la circulación lateral que suelo mencionar entre la medianera y la construcción, que es bueno generar para ventilar e iluminar ciertos espacios de la vivienda, y más en este caso al plantearse en una sola planta, cosa que de igual manera se lo puede plantear fácilmente por tramos donde el ancho del espacio sean esos 5 metros o mejor dicho 4,70 y generar espacios verdes que nos van vinculando cada sector. En teoría sería jugar un poco con los llenos y vacíos, que claramente donde el vacío es parte también del diseño. Muy bien, ahora vamos a ver la propuesta un poco más de cerca. La idea acá es que puedan ver completa la propuesta más allá de que lo tengamos en 2 secciones. Como dijimos recién, es una propuesta o diseño mío, entonces en este caso podré ir marcando cada punto o toma de decisión sobre cada espacio y sus relaciones. Entonces tenemos 2 accesos a la vivienda, el peatonal y el vehicular, donde la idea es plantear toda la circulación principal sobre uno de los laterales. Si ingresamos por el vehicular tenemos suficiente espacio como para 2 vehículos, con un largo de casi 12 metros y un ancho de 3,50, donde es bastante apropiado a la hora de subir y bajar de los vehículos. Acá en el acceso se puede plantear una cubierta o alero donde pueda continuar sobre toda la circulación en este sector, donde como dijimos en videos anteriores es práctico generar un solado sobre esa posible circulación hasta el ingreso a la vivienda, como lo vemos acá. También se puede plantear fácilmente una cubierta en todo el sector de la cochera o un pergolado. Acá vemos unos ejemplos, donde podemos ver los diferentes materiales. Acá vemos otros ejemplos de la cubierta completa
y recordar que la idea era tener mucha iluminación. Podemos ver diferentes alturas también, que es importante ver eso. Como están vinculados los accesos, podemos pasar al ingreso a la vivienda o al sector posterior o a patios internos. En este caso se genera un lateral con una amplitud de unos 80 centímetros. Me gustaría saber también ustedes qué opinan de esta medida. Por ejemplo, el arquitecto Ramón me comentó también que él recomienda mínimo 1,20 m de ancho sobre ese lateral o entre la medianera y construcción. Claramente en este caso tenemos un ancho un poco angosto. Por ejemplo, la idea también era tener un ancho de 3,75 m en el sector social por el hecho de tener bastante espacio en la circulación interna. Como es posible que la familia tenga parientes con movilidad reducida, entonces por eso tenemos un ancho de 1 metro en la circulación. Puede ser que ingresen personas en silla de ruedas fácilmente, donde creo que está de más, pero siempre tengo como pauta propia generar o tener una accesibilidad universal, donde creo que si uno no tiene un familiar o un amigo con esas capacidades distintas, se le escapa un poco del consciente. En mi caso tengo familiares con movilidad reducida y entiendo un poco esa complejidad. Por eso recalco que tenemos que tener presente muchos aspectos a la hora de diseñar. Continuando con la circulación, tenemos el estar, el comedor y la cocina, donde otro de los pedidos fue tener estos tres espacios juntos o unidos. Tenemos también bastante iluminación en el estar y comedor. Ese fue otro pedido, tener mucha iluminación. En este caso tenemos el saliente o el sol de la mañana en todo este sector. También se puede plantear la idea de iluminar de forma cenital toda la circulación o por tramos. Es más, también se puede cambiar o elevar un poco el sector como para marcar una jerarquía o simplemente no sentir comprimido el espacio. También nos podría ayudar a ventilar los sectores. Acá vemos unos ejemplos. Vemos acá cómo se busca diferenciar un poco la circulación de los distintos espacios con ese cambio de altura como para iluminar toda la circulación, y también lo vemos en el piso, que fácilmente utilizando distintos materiales cómo va creando límites virtuales. En este ejemplo vemos cómo se genera únicamente una iluminación cenital y vegetación en este sector. También se puede ver cómo se utiliza iluminación artificial como para ir marcando la circulación, donde tendría que hablar también un poco más de la iluminación artificial, que es fundamental en el diseño. Acá vemos el último ejemplo, un poco más similar a la idea que comentaba, tener un cambio de altura en la circulación y generar una iluminación cenital continua o en tramos. Entonces acá tendríamos un largo de 10 metros por un ancho completo de 3,75, pero una superficie de uso de unos 2,60 m en el sector de la cocina, comedor y estar, donde me parece perfecto. Si bien se plantean los espacios juntos, se puede fácilmente cerrar en este sector de la cocina y tendríamos un largo de 5,80 metros en el estar y cocina y un largo de 4,20 m para la cocina, donde me gustaría saber también su opinión sobre estas medidas o dimensiones y claramente la disposición. Acá vemos algunos ejemplos, la división o separación de la cocina de los otros ambientes. Vemos que la idea principal es impedir el paso de los olores a los diferentes ambientes, porque al plantear paños vidriados, la iluminación y la vista sigue estando, y más en este caso que la idea era tener mucha iluminación. Acá vemos otro ejemplo que en un punto se lo puede plantear en los departamentos que suelen tener una cocina con una disposición como si fuera un pasillo escondido, que no me agrada mucho. En este caso vemos que directamente es otro ambiente. En este otro caso vemos algo más similar a lo que se podría plantear básicamente. Este ejemplo también es muy similar a la idea posible. En la cocina la idea es plantear una isla básicamente para utilizarla como mesada y guardar diferentes artefactos también. Podemos ver que se plantea la nevera, heladera o refrigerador en este sector básicamente para poder abastecer a todo el sector de la cocina en esta parte, pero también tenerlo próximo al comedor o al estar. Por ejemplo, tenemos un invitado y queremos ofrecerle un poco de agua o gaseosa, se lo podemos proporcionar fácilmente. Y se lo plantea con doble puerta para un fácil uso y más capacidad.
Por lo general, cuando tenemos espacios angostos, se suelen plantear todos los artefactos sobre uno de los laterales. En este caso tenemos la mesada en L, donde sobre el lateral tenemos una bacha como para tener una mayor iluminación sobre este sector, la mesada donde vamos a ir trabajando los alimentos. En este otro sector tenemos la mesada junto con el nafe o las hornallas, y como decía en otros videos, vemos cómo utilizamos el sector. Sacamos los alimentos de la nevera, los lavamos, tenemos la mesada para cortarlos y luego cocinarlos en el nafe. Acá también podemos ver distintas dimensiones o distancias de la isla a la mesada. Por ejemplo, en este sector tenemos 1 metro de distancia de la mesada a la isla, por el hecho de que va a ser más habitual esta circulación de la cocina al estar o al estar y del comedor a la cocina. Es más, se puede estar utilizando la nevera o estar abierta y otra persona pueda o quiera pasar sin ningún problema por este sector, donde por lo general la mayoría de las personas vivió esa situación de tener un espacio angosto y tener que esperar que la otra persona termine de hacer algo y poder pasar o estar haciendo malabares para poder pasar por ese sector. Claramente la idea siempre es que me puedan comentar qué les parece cada espacio y disposición de los artefactos. Continuando con la circulación, un pedido fue también un baño completo para todo el sector social. Donde ingresamos tenemos el lavamanos, inodoro, bidet y la ducha con su ventilación, donde la idea fue claramente ubicarlo lejos o un poco oculto de las vistas del estar o del comedor, ya que tuvimos todo el sector social abierto o en un mismo sector. La idea fue esa. Después de todo el sector más público, pasamos al semipúblico, donde depende del usuario si quiere cerrar en este sector, como vemos acá, o dejarlo abierto. Uno de los pedidos fue generar patios donde poder pasar tiempo con amistades o familiares, donde acá tenemos salida al exterior, tenemos un solado donde se puede plantear fácilmente un lavadero y después todo el sector de esparcimiento. Acá no se ve completo el espacio, pero tenemos un largo de 5,40 m y un ancho junto con la circulación de 3,55 m. Acá la idea es más poder desayunar o merendar en este sector, al aire libre. Tenemos también bastante iluminación sobre todo el pasillo. Acá vemos un ejemplo de la idea. Acá podemos ver otro ejemplo con esa iluminación cenital completa, pero que básicamente en este pasillo solo se genera iluminación lateral. Donde después del pasillo pasamos al sector más privado de la vivienda. Tenemos también otra puerta corrediza, donde en un punto se puede mantener cerrada esta puerta y abrir esta otra para generar una ventilación en todo el sector social junto con el pasillo. Una vez ingresamos al sector privado, continuamos con el pasillo hasta el patio posterior. Tenemos también 2 sectores de iluminación cenital. El primer espacio que tenemos es la habitación. Como dijimos antes, la iluminación la tenemos del saliente sobre todo el sector de las habitaciones. Ingresamos, tenemos la cama en diagonal, espacio para la circulación y enfrente el sector del guardarropa. Acá básicamente se priorizó el sector para dormir junto con su circulación y el espacio de guardado, que es el ancho completo de la habitación, que son 2,60 m, que me parece perfecto, y su ventilación con un largo de 3,50 m. Me dirán ustedes qué opinan de las dimensiones y de la disposición. Después la segunda habitación, que básicamente es la misma disposición. Después tenemos el baño completo para las 2 habitaciones. Donde ingresamos tenemos el lavamanos, inodoro, bidet y ducha con su ventilación sobre el lateral y el posterior. Acá la idea era tener otra posibilidad de iluminación y vistas, que se puede generar algún tipo de vegetación en este sector, donde también nos ayuda a iluminar el pasillo de cierto modo y no sentir tan comprimido el espacio, más allá de que acá también se plantea ese cambio de altura. Por último tendríamos la habitación matrimonial, que en este caso no se pidió un baño privado, pero en todo caso se lo podría plantear en este sector y desfasar un poco la propuesta y tener en los 2 baños un sector verde. Acá tendríamos un poco más de superficie. Ingresamos, vemos la cama en diagonal, de frente a una ventana que nos ayuda acá con la ventilación cruzada, que se puede plantear una puerta-ventana fácilmente y tener acceso al sector posterior.
teniendo un largo de 4,50 m por un ancho de 2,60 m. Y en todo el sector privado tendríamos casi 15 metros de largo. También acá tenemos que tener presente el escurrimiento del terreno, tenemos que tener presente las alturas y claramente las pendientes, y más si es una zona donde puede tener abundantes lluvias. De igual manera, no va a ser la misma altura lo que tengamos en la cochera y en el quincho o family room, siempre se va a plantear una pendiente. Entonces acá, saliendo del sector privado, tenemos primero el patio, que se lo puede utilizar de diferentes maneras, recordando que tenemos acceso desde el ingreso fácilmente, con unas dimensiones de 5,80 m de largo por esos 4,70 metros de ancho, donde, como dijimos, en el acceso principal acá se puede generar una pérgola para poder ingresar fácilmente desde este sector en caso de tener lluvias o simplemente cubrirlo del sol. Por último tendríamos el sector público o semipúblico del quincho o family room. El pedido era un sector o espacio para pasar en familia, entonces se plantea un quincho o parrilla donde considero de buenas dimensiones, donde se puede quitar fácilmente la parrilla y la mesada y quedarnos simplemente con el toilet, pero creo que es fundamental mínimo una mesada. En este caso no se plantea una heladera o refrigerador, que considero que se podría generar fácilmente para no tener que ir hasta la cocina a buscar otros elementos. Tendríamos un ancho de 4,70 m por un largo completo de 5 metros. Por último, creo que si vamos recordando todos los puntos, pautas o espacios que nos pidieron, es una propuesta aceptable. Nos pidieron espacio en lo posible para 2 vehículos, que la propuesta esté realizada en una sola planta, que tuviera mucha iluminación, se lo planteó. Tener el sector social todo junto, también se cumple. Plantear un baño completo para el sector social, generar patios de esparcimiento, las 3 habitaciones y el sector del family room. Y claramente tener una circulación bastante amplia. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes de esta propuesta y si la harían de otra manera o qué modificaciones plantearían a mi propuesta. Hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, me ayudan mucho si se suscriben y le dan like.